El día de hoy hablaremos sobre el trabajo infantil y para ello tenemos como invitada a la doctora Vanessa Burgos, psicóloga experta en este tema. Doctora, teniendo en cuenta la situación económica en la familia a nivel nacional y municipal, muchos de los padres y adultos se ven en la necesidad de que los niños aporten en la economía del hogar. Para contextualizar de la mejor manera a nuestra audiencia, nos gustaría que usted nos explique en qué consiste el trabajo infantil. Bueno, realmente trabajo infantil, dependiendo del país, hay varias definiciones, ¿no? Pero realmente el trabajo infantil son todas esas actividades que puede ser remunerada o no. Sin embargo, el trabajo infantil afecta de manera importante en el desarrollo de un niño o niña y también lo aleja de ciertos ámbitos importantes para su desarrollo, como es la escuela. Entonces, muchos de los países miembros de las Naciones Unidas pues han ratificado el convenio 182. En Colombia pues definitivamente se identifica ese tipo de actividades que afectan el entorno y el desarrollo de un niño o niña y pues que obviamente se realizan por niños menores de 15 años sin condiciones protegidas porque en Colombia pues está permitido el trabajo a partir de los 15 años, pero que no puede exceder también el tiempo de horas que se dedica a esa actividad, es decir, 14 horas a la semana. Entonces es importante que el trabajo infantil tengamos en cuenta el tipo de actividad que realiza un niño, pues obviamente su edad, también el entorno donde lo realiza, la actividad que realiza, qué condiciones están en ese trabajo que realiza y el número de horas pues que dedica a tal actividad. Entonces, es muy importante tener en cuenta esos elementos. Ahora, pues hay muchas situaciones que de acuerdo a la edad se pueden presentar. Y obviamente en Colombia, todas las peores formas de trabajo infantil, así sea para mayores de 15 años, es decir, desde muy temprana edad hasta los 18, están vinculados a alguna forma o peor forma de trabajo infantil, pues obviamente esto tiene unas consecuencias legales. Hablamos de trabajo infantil, pero ¿esto tiene algún beneficio? ¿A quién beneficia realmente el trabajo infantil? Bueno, como tú lo decías, históricamente toda esta situación de trabajo infantil, pues en algún momento hay que identificar en la cadena de producción y en esa cadena de valor, ver en dónde está el trabajo infantil. Entonces, en algún momento puede beneficiar a esas grandes industrias, ¿ya? Porque a veces lo que vemos, lo que nos llega a un supermercado, lo que nos llega ya digamos como el producto donde nosotros compramos, pero sin embargo, antes de eso, de que ese producto llegara a un supermercado, a un almacén, pues viene de una cadena, ¿no es cierto?, de producción y a veces hay que identificar desde dónde, ¿no? Desde dónde está la participación de los niños y niñas en ese trabajo infantil, ya, y a qué edades, muy seguramente, bueno, en algunas ocasiones se da principalmente a veces por patrones culturales, bueno, ¿no? Que puede estar algunos tipos de trabajo infantil, pero es que realmente también industrias, ya que dentro de su cadena de valor, pues igual el trabajo infantil participa, pero no es remunerado, ya, entonces pues tienen mano de obra más barata y pues que perfectamente pueden obtener al final sus productos, ya, pero eso es lo que nosotros no vemos, ya no vemos antes de, por eso en algunos países donde hay mayor riesgo de que participen niños o niñas, ¿no? Y en muchas de estas empresas han hecho un compromiso frente a la erradicación del trabajo infantil, identificando en esa cadena esos riesgos y pues obviamente tratando de disminuirlos, ¿no? Entonces yo creía pues que igual le beneficia eh, a esas grandes industrias y también pues al modelo económico tal vez, ¿no? Que estamos viviendo. Bueno, hablamos de un modelo económico, pero también tenemos que pensar esa estructura que hay en la sociedad, la pobreza, que puede ser que a los padres de familia los invite a,
a obligar a sus hijos a trabajar para cubrir algunas necesidades. ¿Qué se puede decir frente a a esta parte? Las estrategias para la erradicación, para la prevención y erradicación del trabajo infantil parten de algo muy importante, ¿no? Y muy interesante tal vez para nosotros, los que tenemos un enfoque psicosocial, hacer un análisis, y es precisamente que esas condiciones de vulnerabilidad, esas condiciones de pobreza, la participación de niños en actividades remuneradas o no, remuneradas a veces muy poco, ya lo que puede aportar un niño a la economía familiar, y hay algo que se denomina la trampa de la pobreza. Entonces, a veces se considera que el trabajo que realiza el niño o niña aporta a la economía del hogar. Sin embargo, pues es un aspecto que lo aleja de algunos entornos que pueden, digamos, apoyar más a la larga, porque es un beneficio que lo va a tener a largo plazo, ¿ya? Y pues nuevamente perpetuamos ese ciclo de pobreza dentro de la familia, y pues que definitivamente lo que hace es generar mayores condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Pues hay otras situaciones, como tú lo mencionas, pues dentro de la familia, por la misma condición, incluso en estos momentos de pandemia, ¿no? Que todas las crisis o lo que ha pasado es que tal vez las crisis existen, los problemas están, pero esto vino un poco a maximizarlos, ya que a colocarles como una lupa, un amplificador a toda esta situación, a toda esta problemática social. Pero los patrones culturales también es algo que sustentan y mantienen el trabajo infantil de los niños. Mira que hay algunos estudios, bueno, a veces el trabajo infantil pues también es una forma de maltrato hacia los niños y niñas. Las peores formas, pues igual, porque a veces los niños son utilizados para la mendicidad, ¿no? Entonces, hay algunos estudios, por ejemplo, desde las neurociencias, ya que hablan del impacto de esas situaciones estresantes en los niños y en su desarrollo, en su neurodesarrollo. Entonces, mira que esto va mucho más allá de que a veces pensamos que el aporte de un niño puede ser algo grande, pero no, aportan puede ser el ejercicio de alguna actividad, pero económicamente pues que efectivamente sea como para sacar a su familia de esas condiciones de pobreza o de inequidad, pues es muy poco lo que un niño puede aportar. Bueno, en este momento nosotros nos encontramos en esta situación muy coyuntural que es el coronavirus o el COVID-19. Esta parte de esta epidemia, ¿cómo, digamos, beneficia al trabajo infantil? ¿Cómo, de una otra manera, tiene sus, digamos, es beneficioso pues para la gente que lo explota, obviamente? ¿Y cómo se ha evidenciado aquí en nuestra región esta parte? Pues mira, hay algo, la Red Latinoamericana contra el Trabajo Infantil precisamente genera una alerta en este momento frente a toda esta situación porque incrementa las condiciones de vulnerabilidad de las familias, ya pues se cerraron empresas, se cerraron pues sitios formales de trabajo, incrementó la informalidad, incrementó las condiciones de pobreza extrema, que ya lo veníamos superando, o sea, especialmente en América Latina y el Caribe, el tema de trabajo infantil se venía ganando, ya se había disminuido casi que en un 40%. Sin embargo, en este momento, por toda esta situación, pues incluso la OIT insta nuevamente a los gobiernos a principalmente identificar esas familias de mayores condiciones de vulnerabilidad para implementar medidas que pues obviamente no hagan que estos niños vuelvan, porque puede ser que ya hayan abandonado ese tipo de actividad, vuelvan a realizar actividades informales junto con sus familias. Hay otra situación que incrementa el trabajo infantil y es el tema migratorio, ¿ya? Obviamente necesitamos pues un trabajo de manera conjunta, ¿no? Pues para no perpetuar y seguir perpetuando estas situaciones. Incluso se habla en esta alerta que genera
la OIT, frente a situaciones en las que los gobiernos deben seguir formulando estrategias para apoyar económicamente a las familias. Hay algo que menciona en la red y dice que si ya un niño se vincula al trabajo infantil, es un poco más difícil volverlo a vincular a la escuela. Y en este momento, donde tanto la situación de vulnerabilidad, situación económica, situación social y situación también de salud pública nos está llevando a situaciones bastante extremas, de riesgo, ¿no? Imagínense ahora que la escuela tampoco pues está funcionando de manera presencial. Entonces, ¿qué pasa? Uno de los elementos que eh, se trabajaba para identificar esa disminución en horas y la erradicación del trabajo infantil o la desvinculación de un niño al trabajo infantil eran las horas que ese niño permanecía en la escuela. ¿Por qué? Pues porque realmente estaba en un entorno donde pues podía desempeñarse, aprender, facilitar esos procesos cognitivos tan importantes en el desarrollo de un niño. Entonces, si todas estas situaciones se han modificado, estamos hablando de un modelo de alternancia en este momento, estamos hablando de la virtualidad, pero pues hay muchas situaciones, las familias con mayores riesgos de vulnerabilidad o de situaciones económicas bastante difíciles y extremas, pues imagínense un niño que ya no está dentro de la escuela. Entonces, muy seguramente va a incrementar, va a volver al trabajo informal, va a dedicar muchas más horas a esa actividad, van a incrementar los riesgos, su desarrollo también a nivel cognitivo, a nivel evolutivo, pues también se va a ver truncado y eso es lo que realmente en algún momento hablaba un psiquiatra chileno y decía, mire todas esas secuelas y la vulnerabilidad y cómo eso afecta, ya cómo esos estresores ambientales afectan en todo eso, en todas esas dimensiones de un niño o niña. Entonces, mira que son muchas situaciones alrededor de esta problemática de trabajo infantil. En Nariño, pues, bueno, dependiendo de la región, yo tuve la oportunidad de coordinar un proyecto a nivel departamental frente a erradicación de trabajo infantil. Y pues dependiendo, si tú vas a la zona costera de nuestro departamento, pues entonces mirando las condiciones de pobreza, las condiciones de desigualdad, de inequidad, el difícil acceso a la educación y una educación de calidad, pues estos niños muy seguramente no disminuyen lo que se quisiera para en horas de trabajo infantil, ¿no? Entonces, acá el tema migratorio en las grandes ciudades, el tema migratorio que incrementa a veces esas condiciones donde los niños hacen parte de acciones de mendicidad, ¿ya? Entonces, pues creemos que tenemos un gran compromiso en este momento para no perder todo el trabajo que se ha venido realizando. Ahora vamos a hablar de esos factores de riesgo y esos factores de protección. Cuando hablamos de factores de riesgo en el caso del trabajo infantil, ¿a qué nos referimos? Y después hablamos de los factores de protección. Bueno, factores de riesgo, pues a nivel estructural, como tú le decías, las economías, ¿no? De cada uno de los países, pues que definitivamente nos marcan ciertas situaciones y el diario vivir de las familias. Pues las condiciones de pobreza son un factor de riesgo importante para la vinculación de un niño a un trabajo infantil, pero también, por ejemplo, en zonas de conflicto, más, por ejemplo, en nuestro departamento, pues es muy fácil también que estas personas, que los niños se vinculen a grupos armados al margen de la ley. Entonces, incluso, pues en algún momento, eh, labores agrícolas a gran escala, ¿no? Que pues obviamente exigen a los niños y niñas pues un trabajo bastante arduo y pues tal vez por fuera de sus mismas posibilidades. Otro factor de riesgo es la desescolarización. O sea, definitivamente el entorno favorable para un niño, para su desarrollo, pues es la escuela, la familia y la escuela.
Entonces, eso también es muy importante y creo que muchas de las estrategias para erradicación del trabajo infantil se han centrado en brindar la calidad educativa y que estos niños permanezcan en el sistema educativo y pues obviamente adquieran las habilidades acordes a su edad, acordes a su desarrollo, ¿no? Y otras situaciones pues que ya tienen que ver un poco como dentro de la misma dinámica familiar. A veces estas situaciones de violencia del núcleo familiar, pues también lo acercan más al niño a querer buscar un trabajo, una independencia, bueno, y todo lo que el trabajo infantil a su alrededor trae. En algunos países, el tema de las servidumbre por deudas que se habla, entonces a veces hace parte también de muchas situaciones que mantienen, especialmente en algunas zonas rurales, ¿no? Especialmente, pero pues hay cosas que depende también del contexto, del territorio, de las condiciones también sociopolíticas y económicas, pues que pueden dar paso a otros factores de riesgo, incluso desde las mismas políticas, ¿no? Hay una situación, por ejemplo, el convenio 182 ha sido ratificado por todos los estados de manera unánime, entonces eso da un respaldo jurídico, pero mientras que en otros estados no, que no hacen parte, pues obviamente no hay un respaldo como ese para la protección de los niños y niñas frente al trabajo infantil. Bueno, y ahora hablemos de los factores de protección. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué se está haciendo? Pues es que los factores de protección, pues definitivamente, así como yo hablaba de que la escuela, la desescolarización, pues si yo tengo un ambiente, si el niño participa de unos ambientes que faciliten su desarrollo, que faciliten la adquisición de unas habilidades cognitivas, personales, ¿ya? Pues esto definitivamente va a hacer que ese niño prefiera permanecer en ese ambiente a realizar unas actividades que pueden poner en riesgo pues su desarrollo individual, ¿no? Unas familias pues que a pesar de las situaciones complejas que se tenga dentro del núcleo familiar, pues prefieran y den prioridad hacia la escolarización de sus niños, ya hacia mantener unas pautas de crianza pues adecuadas que faciliten la comunicación, que faciliten pues la convivencia entre los miembros de la familia, pues eso también es un factor protector. Otro factor protector pues puede ser también las mismas habilidades que el niño tenga, ¿no? Y que haya adquirido y que ese ambiente haya facilitado para que su desarrollo, porque realmente hay una situación y es especialmente la relacionada con niños entre los 5 y 11 años de edad. Entonces son niños que se encuentran en desarrollo, ya que muchas de sus capacidades y de las habilidades que logramos como seres humanos, pues están como en el momento preciso para explosionar tal vez, ya entonces si vienen hechos o situaciones como la violencia, pues que truncan eso, pues definitivamente va a quedar una huella muy difícil luego de trabajarla. Entonces yo creo que los factores protectores también se encuentran en la familia y en la comunidad. Creo que un factor protector también es lo que pensamos la sociedad frente al trabajo infantil, lo que hacemos, a veces situaciones en la calle, en los semáforos, con los niños, ¿no? Que los vemos con su papá, con su mamá, a altas horas de la noche, ¿no? Y a veces, pues claro, nos llama nuestro sentimiento como seres humanos, ¿no? De estas situaciones de los niños, sin embargo, a veces perpetuamos esas situaciones cuando las legitimamos, ¿no? Entonces yo creería que también como sociedad, sí tenemos claro cuál es nuestro rol, creo que también se convierte de una u otra forma en un factor protector y a la vez un factor de riesgo, ¿no? El conocer un factor protector también son todos esos programas, planes, proyectos que se ejecutan en los territorios para apoyar a los niños y niñas para la adecuada ocupación del tiempo libre.
la exploración de sus habilidades, el vincularlos a actividades de ocio pues que estén de acuerdo a sus intereses, ¿no? Y sus necesidades. Entonces creo que son factores protectores que a la larga terminan fortaleciendo esa dimensión de ese ser humano para que luego cuando tenga la posibilidad de trabajar, de vincularse, pues también reconozca, ¿no? Sus propias capacidades. Bueno, ya hemos hablado del trabajo informal de pronto en la calle. ¿Y qué podemos decir del trabajo doméstico? De ese trabajo que de pronto ya estaba identificado antes de la pandemia y ahora en la pandemia, ¿qué se ha hecho para minimizar o por lo menos evitar ese trabajo doméstico? Bueno, yo creo que frente al trabajo doméstico también es importante hacer algunas consideraciones. Primero, es uno de los tipos de trabajo más comunes y en ocasiones a veces es considerado como aceptable, ¿no? Pues tiene lugar dentro del núcleo familiar, pero en ocasiones a veces se realiza fuera del núcleo familiar. Entonces, mayoritariamente este trabajo está realizado por niñas, ¿ya? Y como te decía al principio, o sea, dentro del trabajo doméstico y para calificarlo como tal, es importante un poco determinar el tiempo que esa niña o niño, más que todas las niñas, realizan pues esa jornada, ¿no? Que tan larga es y pues obviamente qué tanto este tipo de actividad lo está alejando tanto de su familia como de su entorno escolar o de su entorno social. Entonces, pasa a veces en este momento, por ejemplo, pues hay actividades que los niños son responsables, que pueden realizarlo perfectamente, ¿no? Y que hace parte de las normas de convivencia dentro del sistema familiar, ¿ya? Entonces es importante un poco sí hacer esas consideraciones y colocar tal vez una lupa frente al tema de trabajo doméstico, ¿no? Las condiciones en las que se realiza, para quienes se realiza, ¿no? Dentro del núcleo familiar, a veces pues miramos, por ejemplo, situaciones en las que un niño mm, de, de 8 años cuida a su hermanito de 3, ¿ya? Entonces vemos que hay situaciones que a veces esa responsabilidad de ese niño de 8 pues desborda un poco tal vez su capacidad, ¿no? En ese momento para asumir ese tipo de cuidado o de actividades, ¿no? Entonces ahí uno empieza a analizar ese trabajo doméstico, hasta dónde es ese alcance, dónde está vulnerando y dónde está poniendo en riesgo. Hay niñas, por ejemplo, y eso a veces sucede bueno, yo conocí algunos casos en la costa pacífica, ya de las niñas que eh, cumplen los 14 años, ya, y las mandan a una casa de la ciudad o de un municipio, pues digamos, más grande a trabajar con una familia, y esta familia a veces se compromete a darles la primera comunión, a darle el vestido, a darle la vivienda, la alimentación. Entonces, este tipo de trabajos, pues obviamente ya es un trabajo doméstico, es un trabajo pues que alejó a esta persona, a esta niña de la familia, de su entorno escolar, porque generalmente pues no se vinculan al sistema educativo, ¿ya? Y pues a veces puede ser mal remunerado, no remunerado y ampliar un poco las situaciones de riesgo. ¿Qué efectos psicológicos o neuropsicológicos tienen los niños con esta cuestión del trabajo infantil? Bueno, principalmente también hay que tener en cuenta esas afectaciones a nivel de salud física y emocional. Hay niños que han sufrido físicamente, eh, por ejemplo, hay niños que a muy corta edad, entonces cargan bultos, ¿ya? Y pues esto obviamente afecta en el desarrollo. Luego cuando sea un adulto o en adolescente, pues tiene muchos problemas a nivel físico. ¿Ya? Al igual que muchas situaciones de maltrato, el impacto en el desarrollo neurológico y de sus capacidades, pues vemos estudios muy importantes y hay el Colegio de Psicólogos de Madrid hizo una investigación hace poco en el 2017
frente a esa afectación a nivel neurológico de los niños que sufrían algún tipo de violencia, ¿no? Y se identificaba que estos efectos pueden estar a nivel extrínseco o intrínseco. Entonces, puede ser que sean personas, sean niños que son muy desconfiados, ¿ya? Niños que a veces tienen un comportamiento muy reactivo, muy agresivo, ¿no? A veces asumen algunos comportamientos, digamos, entre comillas, adultos, ya para la edad que tiene, ¿no? Entonces, muy seguramente hay muchas situaciones también que incluso de violencia, de maltrato, que influyen incluso en el desarrollo de algunas estructuras a nivel cerebral y su capacidad de plasticidad cerebral. Si bien nosotros creamos conexiones hasta muy adultos a nivel cerebral, pero estos factores estresantes o de vulnerabilidad cerebral que le llaman en estos estudios, pues afectan, y entonces estos factores estresores lo que hacen es un poco inhibir esos procesos biológicos y genéticos, pues que se dan, digamos, de manera con un curso normal y se truncan. Entonces, vemos niños que se les dificulta más el tema escolar, que tienen una prevalencia importante de problemas de aprendizaje, aparte de la desmotivación ya también que viene frente a este tipo de actividades. Entonces, los efectos son muchos, pues principalmente a veces también eh, esas situaciones de compartir a veces en un ámbito muy de adultos, ¿no? Pues obviamente no los lleva a experimentar, a explorar esos escenarios donde como niños pueden aprender y desarrollarse.